El año 2387 había traído muchos cambios al universo conocido, pero ninguno tan personal como el que vivía Elena Vázquez en la Estación Espacial Nueva Esperanza. Las luces artificiales del sistema Kepler 442 brillaban a través de las ventanas panorámicas, mientras ella ajustaba su vestido ceremonial por última vez. «Esto no es solo un matrimonio», se recordó a sí misma. «Es un tratado de paz entre dos mundos». Elena había sacrificado todo por este momento. Su carrera como ingeniera biomédica, sus investigaciones sobre terraformación, incluso su vida en la Tierra. Todo por la promesa de un futuro mejor entre la humanidad y el Imperio Beltari. Su esposo alienígena, media 3 metros de altura, con piel plateada que cambiaba de color según sus emociones. Sus ojos, completamente negros sin pupila visible, podían leer pensamientos superficiales de otras especies. Los Beltari vivían 500 años y se consideraban la raza más avanzada de la galaxia. «Los humanos son tan limitados», había dicho Zig Tanner cuando se conocieron. «Pero tú, Elena, eres diferente, tienes potencial». Durante 2 años, Elena había vivido esa promesa, había aprendido el idioma Beltari, había estudiado sus costumbres, había abandonado sus propios sueños para apoyar la carrera diplomática de su esposo. En las reuniones del Consejo Galáctico, ella permanecía en silencio, sonriendo educadamente mientras los embajadores de diferentes especies discutían el futuro del universo. «Mi esposa comprende la importancia del silencio», solía decir Zig Tanner a sus colegas. Es una cualidad rara en su especie». Elena había interpretado esas palabras como cumplidos. Ahora, parada frente al espejo de su habitación compartida, se preguntaba si había sido una tonta. La ceremonia de esa noche era especial. Se celebraba el 2º aniversario de la Alianza Galáctica, y representantes de 20 especies diferentes se habían reunido en Nueva Esperanza. Elena había trabajado durante semanas preparando un discurso sobre los beneficios de la cooperación interespecies, específicamente sobre cómo la diversidad biológica podía impulsar nuevas tecnologías de terraformación. «¿Estás lista, pequeña?» Zig Tanner entró a la habitación, su piel brillando con tonos dorados que indicaban satisfacción. «Hoy es un día importante para mi carrera». Elena notó que había dicho «mi carrera», no «nuestra en sí». «Estoy lista. He preparado algunas notas sobre...». «No será necesario», la interrumpió Zig Tanner, ajustando su túnica ceremonial. «Los embajadores esperan escuchar de diplomáticos experimentados, no de bueno, ya sabes». Elena sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Había aprendido a no cuestionar las decisiones de su esposo en público. El gran salón de la estación espacial estaba lleno de seres de todas las formas imaginables. Los Cristek, con sus cuerpos cristalinos que refractaban la luz en arcoíris. Los Omnimentes, cerebros flotantes en tanques de biofluido. Los Zeferianos, criaturas etéreas que parecían estar hechas de viento y electricidad. YNLs, de todo. Los Beltari, dominando la conversación con su presencia imponente. Elena se sentó en la mesa designada para los cónyuges y acompañantes, no en la mesa principal donde su esposo discutía política galáctica. Observó en silencio mientras Zig Tanner gesticula dramáticamente, contando historias de sus logros diplomáticos. «La cuestión del planeta Sherion 7F fue compleja», decía Zig Tanner a los embajadores reunidos. «Requirió una mente superior para encontrar la solución. Afortunadamente, nosotros los Beltari entendemos conceptos que otras especies encuentran difíciles». Los embajadores asintieron con respeto. Elena había leído sobre Sherion Chi. Había sido ella quien había sugerido la solución de terraformación gradual que finalmente resolvió el conflicto. Pero Zig Tanner nunca había mencionado su contribución. La velada continuó con discursos grandilocuentes sobre la superioridad tecnológica y la sabiduría ancestral. Elena escuchaba, cada vez más incómoda,
Mientras diferentes especies se jactaban de sus logros, mientras sutilmente menospreciaban a otras fue entonces cuando el embajador Christek, Lord Prismatic, hizo una pregunta que cambiaría todo. Zix, he escuchado que tu esposa es una científica humana. Los humanos han mostrado cierta creatividad en sus enfoques técnicos. ¿Qué opinas sobre las contribuciones de su especie a la alianza? Elena sintió que todos los ojos del salón se posaban sobre ella. Su corazón se aceleró. Quizás esta era su oportunidad de finalmente contribuir, demostrar que los humanos tenían valor, más allá de ser socios menores en la alianza. Anzigstaner se rió. Un sonido metálico que resonó por todo el salón. Contribuciones. Mi Prismatic, creo que sobreestimas a los humanos. Su piel cambió a tonos púrpura, indicando diversión. Son una especie primitiva, apenas salidos de su planeta natal. Su expectativa de vida es ridículamente corta. Sus capacidades mentales limitadas. No pueden ni siquiera comunicarse telepáticamente. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Pero seguramente, insistió Lord Prismatic, debe haber algún valor en su perspectiva única. ¿Perspectiva? Zigstaner gesticuló hacia Elena con una sonrisa condescendiente. Mi pequeña mascota terrestre aquí es encantadora. Por supuesto, tiene algunas ideas simpáticas sobre jardinería espacial, que ella llama terraformación. Pero seamos honestos, a los humanos son incapaces de comprender las complejidades del universo que nosotros, las especies superiores, manejamos diariamente. El silencio en el salón era sepulcral. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. El matrimonio, continuó Zigstaner, ahora claramente disfrutando de la tensión, fue simplemente una formalidad política, una forma de asegurar que los humanos se sintieran incluidos en la alianza sin darles realmente poder de decisión. Después de todo, ¿le darían ustedes un arma a un niño? Las risas discretas de algunos embajadores llenaron el aire. Ali se levantó lentamente de su asiento, sus piernas temblando pero su espalda recta. Disculpen, dijo con voz clara, necesito un poco de aire fresco. Caminó hacia la salida con toda la dignidad que pudo reunir, mientras sentía las miradas de curiosidad y lástima siguiéndola. Detrás de ella, la conversación continuó como si nada hubiera pasado en su habitación. Elena empacó sus pocas pertenencias personales en una bolsa de viaje. Sus manos no temblaban. Su mente estaba cristalina. 2 años de su vida, 2 años de sacrificios, reducidos a ser la mascota o terrestre de un diplomático arrogante. Dejó su anillo de matrimonio, Velthari, sobre la mesa, junto con una nota simple. Gracias por mostrarme exactamente lo que piensas de mí y de mi especie. No lo olvidaré. La última nave de transporte hacia el sistema solar partía en 1 hora. Elena compró un boleto con sus ahorros personales y se dirigió al puerto espacial mientras la estación Nueva Esperanza se hacía más pequeña a través de la ventana de la nave. Elena no lloró. En cambio, abrió su computadora personal y comenzó a revisar sus antiguos archivos de investigación sobre matrices de realidad cuántica. Primitiva, murmuró para sí misma. Ya veremos quién es primitivo. El espacio era vasto y frío, pero Elena Vázquez nunca se había sentido más determinada. Su humillación pública se había convertido en algo mucho más poderoso, en una promesa silenciosa de demostrar exactamente de qué era capaz la humanidad en las profundidades del espacio. Rumbo a casa, Elena no sabía que, en apenas unos meses, el universo entero dependería de la mente primitiva que acababa de despertar en 6 meses después de abandonar Nueva Esperanza. Elena Vázquez trabajaba 18 horas al día en el laboratorio de investigación avanzada de la base Artemisa. Ubicada en la cara oculta de la luna, las paredes metálicas de su laboratorio estaban cubiertas de ecuaciones cuánticas y diagramas complejos que parecían el trabajo de una mente obsesionada.
Doctora Vázquez, le dijo Marques Chun, su asistente de investigación, lleva 3 días sin dormir. Necesita descansar. Elena levantó la vista de su computadora cuántica. Sus ojos rojos pero brillantes de determinación. Marques, ¿sabes qué me dijo mi ex esposo? Que los humanos no podemos comprender las complejidades del universo. Voy a demostrarle que estaba equivocado. Sus investigaciones sobre matrices de realidad cuántica habían avanzado más en 6 meses que en los 5 años anteriores. El dolor de la humillación se había transformado en energía pura, combustible para una mente que finalmente estaba libre para crear sin restricciones. Mira esto, Marques. Elena señaló hacia una pantalla holográfica que mostraba patrones de energía complejos. He descubierto que la realidad cuántica no es fija. Podemos manipularla, moldearla, incluso repararla si es necesario. Marques frunció el ceño. ¿Reparar la realidad? ¿Qué significa eso? Significa que si alguna vez el universo se rompiera a nivel cuántico, podríamos arreglarlo. Elena sonrió por primera vez en meses. Significa que los humanos pueden hacer cosas que ninguna otra especie ha imaginado. Mientras Elena trabajaba en sus teorías revolucionarias, el universo conocido enfrentaba noticias perturbadoras. Las primeras señales llegaron de la galaxia de Andrómeda. Sistemas estelares enteros habían desaparecido sin dejar rastro. No explosiones, no restos, simplemente a nada. En la estación Nueva Esperanza, Zixtener leía los reportes con creciente preocupación. Su piel plateada había perdido su brillo usual, mostrando tonos grises de ansiedad. Los telescopios de largo alcance confirman lo imposible, reportó el comandante Belthori. 17 sistemas estelares han desaparecido completamente. Es como si nunca hubieran existido. Los científicos Christek fueron los primeros en proponer una teoría. Una entidad antigua, declaró Lord de Prismatic en una reunión de emergencia del Consejo Galáctico. Algo que consume la materia misma. Los omnimentes, con sus cerebros superiores, calcularon la trayectoria. Se dirige hacia la Vía Láctea, anunciaron con su voz sintética. Llegará en aproximadamente 2 años terrestres. Zixtener sintió que su mundo se tambaleaba. Durante generaciones, los Belthari habían dominado la galaxia con su tecnología psíquica avanzada. Pero ¿cómo luchaban contra algo que podía hacer desaparecer sistemas solares enteros? Movilicen todas nuestras flotas, ordenó. Preparen las armas mentales más poderosas. Nosotros, los Belthari, protegeremos la galaxia. La primera batalla ocurrió en el sistema Centauri Beta. Una flota de 50 naves Belthari, las más avanzadas de la galaxia, se enfrentó a la entidad que los exploradores habían comenzado a llamar el Devorador de Mundos. Elena estaba en su laboratorio. Cuando llegaron las noticias, los pantalas de la base Artemisa mostraban las transmisiones en vivo en la flota. Belthari disparando rayos de energía psíquica contra una oscuridad que parecía absorber la luz misma. ¿Están funcionando sus armas?, preguntó Marques, observando la pantalla con fascination. Elena negó con la cabeza. Mira los sensores de energía. Sus disparos no tienen efecto. Es como si estuvieran atacando un agujero en el espacio. De 1 hora, la mitad de la flota Belthari había desaparecido. No destruida, no explotada, simplemente borrada de la existencia. El resto se retiró en pánico. Imposible, murmuró Zixtener mientras veía los reportes. Nuestras armas psíquicas son las más poderosas del universo. Nada puede resistirlas. Pero el devorador no solo había resistido, había continuado avanzando como si nada hubiera pasado. A los Christek intentaron la siguiente estrategia. Sus cuerpos cristalinos podían generar energía pura, concentrada en rayos de fuerza capaces. Reunieron una flota de 100 naves y atacaron en el sistema Vega Prime. Elena observó esta batalla también, tomando notas mientras los Christek disparaban sus rayos de energía cristalina. Los resultados fueron idénticos.
Sus armas no tenían efecto alguno. 30 naves Krestec desaparecieron antes de que el resto huyera. Está consumiendo naves enteras, observó Helena, pero no es destrucción física. Es algo más fundamental. Una semana después, los Omnimentis, confiados en su inteligencia superior, desarrollaron una estrategia diferente. Crearon una bomba de antimateria del tamaño de una luna y la detonaron directamente contra el devorador. La explosión fue visible desde sistemas solares vecinos. Debería haber destruido todo en un radio de años luz. El devorador emergió de la explosión completamente. Cada especie está usando su especialidad, murmuró Helena mientras analizaba los datos. Los Belthari usan poder psíquico, los Kristec usan energía pura, los Omnimentes usan fuerza bruta, pero ninguno entiende realmente qué es esta cosa. Las noticias se volvieron más desesperantes. El devorador había consumido la colonia zephoriana de Ethereal 7, hogar de 10.000 millones de seres. Luego, el sistema minero de los Belthori en Rigel 3 cada victoria lo hacía más fuerte, más rápido. En Nueva Esperanza, las reuniones del Consejo Galáctico se habían vuelto sesiones de pánico. Las especies más orgullosas del universo admitían, una por una, que sus tecnologías superiores eran inútiles. Necesitamos una nueva estrategia, declaró Lord Prismatic, su cuerpo cristalino parpadeando nerviosamente. Algo que ninguno de nosotros ha intentado. ¿Qué podríamos intentar que no hayamos hecho?, preguntó un Omnimente. Hemos usado las armas más poderosas de la galaxia. Zixtanar, quien había permanecido en silencio durante la reunión, finalmente habló. Hay especies menores que no hemos consultado. Los acuarianos, los petrosianos, Se detuvo. Los humanos. En el silencio en la sala era incómodo. Las especies superiores raramente pedían ayuda a las inferiores. Los humanos, repitió Lord Prismatic con desdén. ¿Qué podrían hacer ellos que nosotros no podemos? Zixtanar recordó las palabras que había dicho sobre Helena meses atrás. Mascota terrestre, había dicho primitiva. Ahora, con el devorador acercándose a la Vía Láctea, esas palabras parecían amargas en su memoria. Tal vez, dijo lentamente, deberíamos considerar perspectivas diferentes. Mientras tanto, en la base Artemisa, Helena hacía un descubrimiento que cambiaría todo. Sus análisis de los encuentros con el devorador habían revelado algo que las especies superiores habían pasado por alto. «Marcas, ven aquí», gritó Helena, su voz llena de emoción. «He encontrado algo». Marcas corrió hacia su estación de trabajo. «¿Qué es?» «El devorador no está destruyendo la materia». Helena señaló hacia sus cálculos. «Está consumiendo la información cuántica que mantiene unida la realidad. Es como si fuera un agujero en el código mismo del universo». Marcus la miró sin comprender. «¿Qué significa eso?» Helena sonrió. La primera sonrisa genuina que había tenido desde su humillación. «Significa que todas las especies están atacando el síntoma, no la causa. Están tratando de luchar contra algo que existe en un nivel más fundamental que la materia física. Y eso nos ayuda. ¿Cómo? Porque...» Helena se volvió hacia su computadora cuántica. «Mis matrices de realidad cuántica no manipulan materia. Manipulan la información cuántica directamente. Teóricamente, podrían reparar el daño que el devorador está causando». En ese momento, Helena Vázquez, la primitiva humana que había sido humillada públicamente, se dio cuenta de que podría ser la única persona en la galaxia capaz de salvar el universo. «Marcas», dice, «necesito que te comuniques con la Tierra. Vamos a demostrar exactamente qué pueden hacer los humanos cuando se lo proponen». Mientras el devorador continuaba su avance imparable hacia la Vía Láctea, una ingeniera humana en la Luna preparaba la respuesta que ninguna especie superior había sido capaz de imaginar
A la comunicación llegó a las 3:47 a.m., hora de la base Artemisa. Elena estaba despierta, como siempre, trabajando en sus cálculos cuando la pantalla principal se iluminó con una transmisión de emergencia desde Nueva Esperanza. La imagen que apareció la sorprendió a Zig Tanner, su ex esposo. Se veía demacrado. Su piel plateada había perdido todo su brillo, mostrando un color gris apagado que Elena nunca había visto antes. Sus ojos, normalmente orgullosos y seguros, ahora mostraban algo que ella reconoció inmediatamente en desesperación. Elena, la voz de Zig Tanner, temblaba ligeramente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que pasó, pero el universo está en peligro. Elena cruzó los brazos, pero no cortó la transmisión. Marcas, que había estado durmiendo en el laboratorio, se despertó y se acercó silenciosamente. Hemos perdido 3 mundos Beltari, continuó Zig Tanner. Kepler 438b, donde vivían mis padres. Gliese 667cc, donde nacieron mis hermanos Antodo. Todo ha desaparecido. 15.000 millones de vidas. Elena borradas como si nunca hubieran existido. Por primera vez desde su humillación, Elena sintió una punzada de simpatía, pero su voz permaneció fría. ¿Y qué quieres que haga yo? Soy solo una humana primitiva. ¿Recuerdas? Zig Tanner cerró sus ojos negros. Elena, por favor, necesito ideas nuevas. Los Christek han perdido 4 mundos. Los Omnimentes han evacuado sus laboratorios principales. Incluso los Zeferianos, que pueden existir como energía pura, no pueden escapar de esta cosa. Elena se acercó a la pantalla. Todavía no saben qué es. Nuestros mejores científicos lo llaman el devorador de mundos. Consume. Todo en materia, energía, incluso el espacio mismo. Es como si borrara la existencia de cualquier cosa que toca. Elena y Marcas intercambiaron miradas. Ella había estado trabajando en teoría sobre exactamente ese tipo de fenómeno durante los últimos. Zig Tanner, dijo Elena lentamente, han intentado atacar la estructura cuántica fundamental en lugar de la manifestación física. Su ex esposo la miró, confundido. ¿Estructura cuántica? Elena, hemos usado las armas más poderosas de la galaxia. Rayos psíquicos que pueden destruir mentes. Energía cristalizada que puede partir planetas. Bombas de antimateria del tamaño de lunas. Pero han intentado manipular la información cuántica directamente. El silencio en la transmisión duró varios segundos. Información cuántica. No entiendo. Elena suspiró. Durante 2 años había vivido con estas especies superiores, y ahora se daba cuenta de que su arrogancia los había hecho ciegos a enfoques que no encajaran en sus especialidades tradicionales. Envíame todos los datos que tengan sobre el devorador, le dijo. Lecturas de sensores, patrones de movimiento, análisis de energía, todo. ¿Vas a ayudarnos? La esperanza en la voz de Zig Tanner era palpable en Elena. Lo miró fijamente a través de la pantalla. No lo hago por ti, lo hago por las billones de vidas inocentes que están en peligro. El universo es más importante que nuestro matrimonio roto. Después de que terminó la transmisión, Marcas se acercó a Elena. ¿Realmente crees que puedes detener algo que las especies más avanzadas de la galaxia no pueden ni tocar? Elena ya estaba analizando los datos que llegaban de Nueva Esperanza. Marque, ¿sabes cuál es el problema de las especies superiores? Han especializado tanto sus tecnologías que no pueden pensar fuera de sus patrones establecidos. ¿Qué quieres decir? Los Beltari solo ven soluciones psíquicas. Los Christek solo ven soluciones energéticas. Los Omnimentes solo ven soluciones de fuerza bruta. Pero los humanos... Elena sonrió. Los humanos somos generalistas. Podemos pensar en direcciones que ellos nunca considerarían. Durante los siguientes 3 días, Elena trabajó
sin parar. Los datos de El Devorador revelaron patrones que confirmaron sus teorías. MS no era una entidad física en el sentido tradicional. Era un error en la programación cuántica del universo, un agujero en la matriz de información que mantenía unida la realidad. Es como un virus en el código del universo, le explicó a Marcas mientras señalaba sus cálculos. Cada vez que consume algo, no lo destruye físicamente. Borra la información cuántica que define su existencia. Es por eso que las armas tradicionales no funcionan. Están tratando de disparar balas a un problema de software, y tus matrices de realidad cuántica pueden solucionarlo. No solo solucionarlo. Elena sonrió con una mezcla de emoción y terror. Pueden reprogramar la realidad misma. Puedo crear un parche cuántico que cierre el agujero y restaure la información perdida. Pero había un problema. Las matrices de realidad cuántica requerían una red de amplificación masiva. Elena necesitaría la cooperación de todas las especies de la galaxia para crear una red lo suficientemente grande como para afectar algo del tamaño de El Devorador. Necesito hablar con el Consejo Galáctico, le dijo a Marcas. Todos ellos. La reunión de emergencia se realizó 2 días después. Elena apareció holográficamente en el gran salón de Nueva Esperanza, el mismo lugar donde había sido humillada meses atrás. Esta vez, sin embargo, todos los ojos estaban puestos en ella, con respeto, no con desdén. Doctora Vázquez, dijo Lord Prismatic, sus teorías sobre la naturaleza cuántica de El Devorador son intrigantes. Pero, ¿cómo puede una tecnología humana lograr lo que nuestras armas superiores no pudieron? Elena había preparado esta pregunta porque ustedes están tratando de luchar contra el Devorador usando las reglas de la física tradicional. Pero el Devorador opera en un nivel más fundamental. El nivel de la información cuántica pura. Explique, pidió un omnimente. Imaginen que la realidad es como un programa de computadora gigante. Elena comenzó. Cada átomo, cada estrella, cada planeta existe, porque hay información cuántica que define su existencia. El Devorador es un error en ese programa que borra esa información. Los embajadores intercambiaron miradas. Estas eran ideas completamente fuera de sus paradigmas tradicionales. ¿Y su solución?, preguntó Zixtaner. Crear una red de matrices de realidad cuántica usando las naves de todas las especies. No para atacar a El Devorador, sino para reprogramar la realidad alrededor de él. Cerrar el agujero, restaurar la información perdida y convertirlo en algo que pueda coexistir con el universo normal. El silencio en la sala era absoluto. Finalmente, Lord Prismatic habló. Está sugiriendo que podemos aneditar la realidad misma. Exactamente. Elena asintió. Pero necesito que todas las especies trabajen juntas. Necesito sus naves como nodos en una red cuántica, siguiendo mis cálculos exactamente. ¿Por qué deberíamos confiar en una tecnología humana no probada?, preguntó un embajador sepiriano en Elena. Los miró a todos, recordando las palabras que Zixtaner había dicho sobre ella meses atrás. Porque todas sus tecnologías superiores han fallado. Porque ustedes han intentado todo lo que conocen. Y el Devorador sigue avanzando. Porque en menos de 6 meses llegará a la Vía Láctea y consumirá todo lo que ustedes aman. Han hizo una pausa. Y porque yo soy la única persona en esta galaxia que entiende realmente qué es el Devorador y cómo detenerlo. Zixtaner se levantó. Lentamente. Elena tiene razón. Hemos probado nuestros métodos. Es hora de probar los suyos. Uno por uno, los embajadores de las especies más orgullosas de la galaxia asintieron, aceptando seguir el liderazgo de la mujer humana que habían despreciado como primitiva. Entonces, está decidido, declaró Elena. Preparen sus flotas. Vamos a salvar el universo, pero vamos a hacerlo a la manera humana. Mientras la transmisión terminaba, Elena se volvió hacia Marcas.
¿Sabes qué es lo irónico? Zix tenía razón sobre una cosa. Los humanos sí somos diferentes, pero no porque seamos inferiores. Es porque podemos pensar en formas que ellos nunca imaginaron. La operación más compleja en la historia galáctica estaba a punto de comenzar, liderada por la mujer que había sido llamada Mascotau Tegestri, y ahora se había convertido en la última esperanza del universo. En 3 semanas después de la reunión del Consejo Galáctico, el espacio en el borde de la Vía Láctea se había transformado en el teatro de operaciones más grande en la historia del universo conocido. Miles de naves de 20 especies diferentes flotaban en formación, esperando órdenes de una ingeniera humana de 32 años. Anelena observaba la flota desde la nave Comando Terrestre Esperanza Nueva, un nombre que había elegido deliberadamente. A través de las ventanas panorámicas podía ver naves Beltari con sus cascos plateados brillantes, cruceros Christek que refractaban la luz de las estrellas como prismas gigantes, y las extrañas formas flotantes de los omnimentes. Doctora Vázquez, dijo el capitán Harrison, comandante de la nave, las formaciones están en posición. Tenemos 3.847 naves de combate, 1.200 naves de apoyo científico y 500 transportes de evacuación. Elena asintió mientras revisaba sus cálculos por milésima vez. Estado de los generadores de matriz cuántica, instalados en todas las naves principales. Los equipos de ingeniería han trabajado día y noche para adaptar su tecnología a nuestros sistemas. Era cierto, en 3 semanas, Elena había logrado algo que los diplomáticos galácticos no habían conseguido en décadas: hacer que especies que se odiaban mutuamente trabajaran juntas perfectamente. Los Christek habían compartido sus secretos de cristalización energética. Los Beltari habían abierto sus archivos psíquicos más protegidos. Los omnimentes habían contribuido con sus cálculos de precisión máxima en todo, porque una mujer humana había demostrado entender el universo mejor que cualquiera de ellos. Señora, la voz de Márquez llegó desde la estación de comunicaciones. Tenemos contacto visual con el devorador. Elena se acercó a la pantalla principal. Lo que vio la hizo contener la respiración. El devorador no era una criatura en el sentido tradicional. Era una ausencia, un agujero en el espacio que parecía absorber la luz de las estrellas. Donde debería haber estado el sistema Próxima Centauri, ahora solo había vacío absoluto. Tomago aproximado 50 unidades astronómicas de diámetro, reportó un oficial. Velocidad en 0.3 de la velocidad de la luz. Tiempo estimado para llegar al sistema Sol en 14 horas. Señoras y señores, Elena habló por el comunicador general, que conectaba con todas las naves de la flota. Esto es lo que hemos venido a detener. Quiero que recuerden, no estamos luchando contra un enemigo. Estamos reparando un error en la realidad misma. En la nave Beltari, Orgullo Ancestral, Zix-Tanner observaba a Elena coordinar la operación más compleja jamás intentada. Visto es su ex esposa trabajar antes, pero nunca así. Su voz era clara y autoritaria, dando órdenes a especies que consideraban a los humanos inferiores apenas unos meses atrás. Flota Christek. Posición en coordenadas Alpha 7 through Alpha 15. Ordenaba Elena. Necesito sus generadores energéticos sincronizados con una precisión de nanosegundos. Entendido, doctora Vázquez, respondió Lord Prismatic. ¿Cómo una especie tan joven puede entender conceptos que nosotros hemos estudiado durante milenios? Zix-Tanner conocía la respuesta. Durante su matrimonio había visto destellos del genio de Elena, pero su arrogancia lo había cegado. Había que conocía los límites de la mente humana. Ahora se daba cuenta de que no había conocido a Elena en absoluto. No las está violando. Elena sonrió débilmente mientras comenzaba a desconectarse de la matriz. Las está reescribiendo. El devorador existe en un nivel donde puede editar las reglas básicas del universo. Pero Elena no había terminado.
En su comunicación final con la entidad, le ofreció algo que cambiaría el cosmos para siempre en un propósito. ¿Cómo te gustaría ser el guardián del equilibrio cuántico?, le preguntó Elena telepáticamente. En lugar de consumir civilizaciones, accidentalmente, podrías protegerlas, mantener estable la realidad, reparar daños cuando otras entidades amenacen el universo. El devorador, ahora transformado en algo nuevo, aceptó con lo que Elena solo podía describir como gratitud cuántica pura cuando Elena finalmente se desconectó de la matriz. Colapsó en los brazos de Márquez. Había sobrevivido a algo que debería haber sido imposible y había reescrito las reglas del universo en el proceso. ¿Está bien? Zixtaner había corrido desde su nave y estaba ahora en el puente de la nave humana. Su rostro lleno de preocupación, Elena lo miró con ojos cansados pero triunfantes. Estoy bien, Zix, y gracias a lo que acabamos de hacer, el universo también lo está. Epílogo. 6 meses después, Elena caminaba por los pasillos de la nueva Universidad Cuántica Elena Vázquez, establecida en una estación espacial construida conjuntamente por todas las especies de la galaxia. Estudiantes de 20 razas diferentes venían a aprender de la mujer que había salvado la existencia misma. Profesora Vázquez, le dijo un joven estudiante Cristek, ¿cómo supo que podía comunicarse con el devorador? Aleinas, porque a veces la mente primitiva puede ver soluciones que las mentes superiores no consideran. Los humanos tenemos algo especial. No siempre sabemos lo que es imposible, así que a veces hacemos cosas imposibles. En su oficina tenía enmarcado un mensaje que había recibido del Consejo Galáctico en reconocimiento a la doctora Elena Vázquez, quien demostró que la verdadera superioridad no viene del poder o la longevidad, sino de la capacidad de ver más allá de nuestras limitaciones. Esa tarde, mientras observaba las estrellas desde su ventana, Elena sintió una presencia familiar. El antiguo devorador, ahora conocido como el Guardián, se comunicó con ella brevemente para reportar que había reparado una anomalía cuántica en la galaxia de Andrómeda. Gracias, le transmitió la entidad en su idioma de información pura, por enseñarme que la conexión es más poderosa que el consumo. Elena sonrió. Su ex esposo había tenido razón sobre una cosa. Los humanos eran diferentes, pero no porque fueran inferiores, porque cuando el universo necesitaba ser salvado, había tomado a una mente humana primitiva para imaginar una solución que ninguna especie superior había considerado posible en las profundidades del espacio. El Guardián velaba por la galaxia, y Elena Vázquez había demostrado que a veces ser subestimado es la mayor ventaja de todas.